trabajo, creando la cooperativa de pescadores y el taller mecánico, la educación, logró cursos de UTU y hogar rural y consiguió, no sin mucho esfuerzo, que se fundara el liceo de nuestra localidad. La vivienda también fue otro de sus objetivos, precursor de 3 planes de medir. Los niños desprotegidos, que tuvieron el lugar más importante en su corazón, fundando el Hogar de Niños María Auxiliadora, fue modelo de este hogar en todo el país. Cuando el padre Vicente desapareció físicamente en abril del año 1991, su obra se fue quedando como dormida en el tiempo. Tardaron en reaccionar, pero la semilla de la solidaridad y el compromiso social obraron nuevo vigor y renacieron. En el año 2007 se reactivó la ONG y, continuando con esta noble e importante tarea, cuenta en la actualidad con más de 100 socios. Un fuerte aplauso para la ONG Centro Comunitario La Charqueada. Adelante, por favor, a recibir este premio nacional, este reconocimiento, encantado. Reconocimiento a lo que es esa labor comunitaria, muchas veces alejada de esa labor de las luces, de las cámaras, pero son héroes que están allí para defender a sus comunidades, a sus pequeñas comunidades. Por eso es importante la tarea de CELADE con estos reconocimientos. Fuerte el aplauso para la ONG Centro Comunitario de Santiago. Acción de Desarrollo Comunitario.